Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 4:12. Hechos 4:12, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El título para este mensaje: el poder que hay en el nombre de Jesús. Vamos a aprender qué poder hay en ese nombre, que es sobre todo nombre. Porque desde el principio de la iglesia, el nombre de Jesús fue el centro de todo milagro, de toda predicación y de toda victoria espiritual. Los apóstoles no predicaban una filosofía ni un sistema religioso. Ellos proclamaban el poder del nombre de Jesús. Amada iglesia, en la Biblia el nombre no es solo una palabra. El nombre representa la autoridad, la identidad y el carácter de la persona. Por eso cuando hablamos del nombre de Jesús, no estamos hablando de una expresión religiosa, estamos hablando de la autoridad del Rey de Reyes manifestada en la tierra. En la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva enfrentó persecución, cárceles, amenazas, oposición espiritual. Sin embargo, algo los hacía invisibles. Ellos sabían que el poder que había en el nombre de Jesús era suficiente para pasar cada situación. Ahí en Hechos 3 nos muestra que un hombre cojo fue sanado. Los líderes religiosos quedaron sorprendidos. Usted conoce la historia. Pero Pedro explicó claramente el origen del milagro. Ahí en Hechos 3:16 también tenemos otro ejemplo. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha firmado su nombre. Porque ahí en el nombre, era en el nombre de Jesús, y ahí hay poder. La sanidad no fue producto de habilidad humana, fue el poder del nombre de Jesús manifestándose. Hoy muchos mencionan este nombre, pero pocos entienden la dimensión de la autoridad que hay en él. Muchos creen que ese nombre, el nombre de Jesús, es como un amuleto, pero tiene que ver con la comunión que esa persona tenga con Jesús. Así, cuando la persona tiene esa comunión con Él, ahí es donde forma efecto el nombre de Jesús. Muchas veces el nombre de Jesús actúa por misericordia. Cuando la iglesia entiende verdaderamente el poder del nombre de Jesús, la fe se levanta, los milagros ocurren y el enemigo pierde terreno. Y como primer punto de 20, el nombre de Jesús tiene poder para salvar al pecador. ¿Dónde encontramos esa concordancia? Ahí en Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
El problema más grande del ser humano no es la pobreza, la enfermedad o las dificultades de la vida. El problema más profundo es el pecado que separa al hombre de Dios. Ningún esfuerzo humano puede borrar el pecado. Ninguna religión puede salvar el alma. Ninguna obra humana puede comprar el perdón. Pero Dios estableció un camino. ¿Y ese camino cuál es? El nombre de Jesús. Cuando una persona invoca el nombre de Jesús con fe, el pecado es perdonado. La culpa desaparece. El alma es reconciliada con Dios y comienza una nueva vida espiritual. En ese nombre, porque ese nombre tiene poder, porque Jesús pagó el precio en la cruz y no fue por deporte. La sangre derramada en el Calvario le dio autoridad eterna a su nombre para salvar al pecador. ¿Esto qué significa, amada iglesia? Que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. No importa la historia de la persona, si la persona fue alcohólica, puede ser salvada. Si fue adicto, puede ser transformado. El que cayó puede ser levantado. El que está perdido puede ser encontrado o puede encontrar una nueva vida. Cuando alguien clama el nombre de Jesús con fe, el cielo responde inmediatamente. No vaya a utilizar el nombre de Jesús para quizás hacer cosas que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Porque es que teológicamente el nombre de Jesús representa la obra redentora completa de Cristo. Si viéramos Filipenses 2, ahí enseña que Dios exaltó a Jesús después de su obediencia hasta la muerte. Su nombre ahora representa la autoridad de la salvación universal ofrecida a la humanidad. Invocar su nombre es apropiarse por la fe de la obra de la cruz. Porque es que, amada iglesia, un hombre puede estar perdido por años, pero cuando invoca el nombre de Jesús, su destino eterno cambia en un instante. Y como segundo punto, el nombre de Jesús tiene poder para sanar y liberar. Ahí en Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En la puerta del templo llamada La Hermosa, un hombre cojo pedía limosna todos los días. Su problema no era momentáneo. Llevaba años viviendo en esa condición. Pedro no tenía recursos materiales, pero tenía algo que el mundo no puede producir. ¿Y cuál es? La autoridad del nombre de Jesús. Cuando Pedro declaró ese nombre, el milagro ocurrió inmediatamente. Los huesos se fortalecieron, los pies recibieron fuerza y el hombre comenzó a caminar y a saltar. ¿Esto qué nos enseña, amada iglesia? Nos enseña algo poderoso. El poder no está en Pedro, estaba en el nombre de Jesús, en el nombre que él declaró. Hoy muchos buscan soluciones humanas para problemas espirituales, pero la iglesia debe recordar
que el poder transforma vidas, ahí en el libro de Hechos sigue activo hoy ese propósito. Usted que lee Biblia, lea Hechos. Eso sigue activo hoy en nuestra vida y muchos ignoran. El nombre de Jesús tiene poder para sanar enfermedades, para libertar a los oprimidos, para romper cadenas espirituales, para destruir la obra del enemigo. Cuando el creyente ora con fe en el nombre de Jesús, el cielo respalda esa autoridad. Jesús delegó autoridad a su iglesia. Ahí en Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque hay poder en el nombre de Jesús. Esto significa que el nombre de Jesús funciona como la autoridad delegada de Cristo resucitado, del Cristo que resucitó. La iglesia no actúa por su poder propio, actúa bajo la autoridad del nombre del Señor. Porque es que, amada iglesia, cuando la iglesia cree verdaderamente en el nombre de Jesús, lo imposible comienza a retroceder. Como tercero y último punto, el nombre de Jesús tiene autoridad sobre todo poder espiritual. Y esto sí que me gusta. Ahí en Filipenses 2, 9 y 10, vamos a leer el 9. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto es maravilloso, amada iglesia. Después de la resurrección, Dios exaltó a Cristo y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Eso significa que no existe autoridad espiritual mayor que el nombre de Jesús. Este nombre tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre demonios, sobre fuerzas espirituales de maldad. Por eso cuando los discípulos regresaron de predicar, dijeron, ahí en Lucas 10:17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los demonios reconocen la autoridad que muchos creyentes aún no han entendido completamente. Cuando un creyente entiende esa verdad, deja de vivir intimidado por el enemigo. El creyente comienza a declarar con fe: en el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay victoria. En el nombre de Jesús el enemigo huye. ¿El enemigo puede resistir estrategias humanas? Claro que sí, pero no puede resistir la autoridad del nombre de Jesús. La exaltación de Cristo establece su señorío universal. Él es el Señor sobre el cielo, la tierra y el mundo espiritual. El nombre de Jesús representa su posición como Rey soberano y autoridad suprema del universo. Por eso toda rodilla se doblará, ya sea voluntariamente o en juicio. Me hace acordar de la historia que me contaron cuando
Esa persona iba pasando por un lugar y vio que estaban atracando a alguien, que lo estaban robando. Ella invocó el nombre de Jesús y tenía que pasar por el lado donde estaban ocurriendo los hechos. Pero algo tremendo que sucedió en su vida pasó por el medio del atraco. Se llenó de valor y pasó. Y aquellas personas como que no la hubieran visto. Porque es que hay poder en el nombre de Jesús, amada iglesia. No desperdiciemos esa arma poderosa que Dios nos ha dado. El nombre de Jesús, que el cielo honra, el infierno teme, y la iglesia debe proclamar con autoridad. Es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una tradición religiosa ni una frase repetida al final de una oración. Ese nombre representa la salvación del pecador, la sanidad del enfermo, la liberación del cautivo, la autoridad sobre el enemigo. La iglesia primitiva entendió esta verdad, amada iglesia, y por eso el libro de Hechos está lleno de milagros. Hoy Dios está llamando a la iglesia en general a volver a esa revelación. Creer verdaderamente en el poder del nombre de Jesús. Hoy Dios está llamando a la iglesia en general a creer verdaderamente en el nombre del poder que hay en ese nombre, en el nombre de Jesús. Cuando ese nombre es proclamado con fe, las cadenas se rompen, los demonios huyen, los enfermos son sanados, las vidas son transformadas. Porque el mismo nombre que levantó muertos, que abrió ojos a ciegos y que venció la muerte, sigue teniendo poder y autoridad en estos tiempos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Padre, que podamos entender que el nombre de Jesús no ha pasado a la historia, sino que sigue vigente como autoridad, como poder espiritual. Hoy lo podemos ver en milagros, lo podemos ver en prodigios. Cuando usted tenga temor, cuando usted sienta miedo, invoque el nombre del poder, ese poder que hay en el nombre de Jesús, y verás. Lo digo por experiencia propia, porque hay poder en el nombre de Jesús, porque creo firmemente que con Cristo vamos a la fija, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos en victoria, amada iglesia.